Cuando tocamos los temas de orígenes y estos tocan el sentimiento nacionalista, de algún modo se genera alguna forma de roncha o algo que a veces nos incomoda de alguna manera. Sin embargo, quiero expresarles muy conscientemente que lo que me lleva a hacer esto, más allá de un sentimiento nacionalista, que no niego que yo lo tenga en algún grado, lo que me lleva a debatir o a indagar sobre estas cosas es el amor a la verdad. Y por el honor a la verdad, vamos a recurrir a gente que tiene el conocimiento necesario, como algunos científicos e investigadores también peruanos, que eso es lo importante, para que ustedes, amigos, vean que no es un tema necesariamente de nacionalismo, sino, como ya dije, del tema de la búsqueda de la verdad. Esta posición que tiene usted de hablar con la verdad, de tener fundamentos científicos, históricos, ¿es una decisión suya independiente o la ha tomado de algún otro profesor, alguna otra persona que le ha inspirado en este camino, o conoce otros académicos, otros estudios, investigadores peruanos que también opinan que algunas danzas como los caporales Tutuna, Tundiki y otras más posiblemente sean bolivianas? ¿De dónde tiene esta posición? Amigo Ariel, lo que me mueve a mí es la verdad. Yo en mi hogar desde muy niño fui educado en verdad, con honestidad, con veracidad, y yo no puedo permitir que se manosee la verdad. La verdad debe regimentar nuestro tránsito en esta vida. Y cuando fácil y alegremente muchos puneños dicen, no, los caporales es puneño. Es más, cuando yo he dado mi conferencia en la Escuela de Folclore, han asistido danzantes de caporales. Aquí en Lima hay bastantes grupos de caporales. Y vinieron muy alegres y se sentaron en primera fila para apoyarse en el profesor Javier Salas, para decir, finalmente algún puneño, como es el profesor Javier Salas, nos va a defender y va a decir que esto es puneño. Y al final de la conferencia salieron decepcionados, no sabían qué decirme, pero por el respeto que me tienen, por el trabajo que yo despliego desde la Escuela Nacional de Folclore, se quedaron callados y se convencieron de que la tesis que yo sostenía no era otra cosa que la apuesta por la verdad. Estamos trabajando para los bolivianos o cosas así. Yo no trabajo en realidad para nadie, ni para peruanos ni para bolivianos. Yo en realidad lo que hago es investigar la verdad, ¿no? ¿Le han dicho traidor alguna vez? ¿Usted cita algo? No directamente, pero me imagino que por ahí alguien. Y yo el único mensaje que tengo a mis compatriotas es el siguiente. A mí no me mueve ningún sentimiento, como le dije, de chauvinismo patriotero. Y si alguien por ahí me acusa, que es antipatriota, a esas personas que me acusan, o que pudieran decir algo así, ¿no? Porque en YouTube sí me lo han dicho alguna vez, ¿no? Yo les digo, yo tengo 25 años de práctica y difusión ininterrumpida del folclore fuera del Perú, como un embajador de las danzas, y no solamente de las danzas peruanas. Hay una media verdad que muchas personas o muchos estudiosos, ¿no?, del siglo XX han intentado, no sé si ocultar o tapar a propósito. Y para ello obviamente se han valido de teorías, se han valido de información sesgada, haciéndola parecer como la diablada puneña, o sea, la diablada de estilo puneño, como dicen en Puno, ¿no?, algunos investigadores, ¿no? Y lo cual no es cierto, y la historia mismo lo dice. No sé, hay artículos periodísticos, personas estudiosos, inclusive poetas como Inocencio Mamani, que es del barrio Mañazo mismo. Inocencio Mamani, un poeta muy reconocido. Así los bolivianos tuvieron la oportunidad histórica y, en definitiva, un mayor poder para desarrollar estas expresiones populares altiplánicas que ahora practicamos. Si esa es la realidad, reconozcámoslo. Lo malo es no aceptar el origen boliviano de dichas danzas y luego venir con el prurito de demostrar como cierto lo que es falso, que las danzas bolivianas son peruanas, para lo cual se utilizan explicaciones fantasiosas, especulaciones pseudocientíficas, extrapolaciones y medias verdades que no analizaré aquí,
por su extensión. Acá solo debo indicar que con esta actitud no se puede construir cultura. Por lo general suelen ser polémicas impopulares. Ese problema de las ciencias con la población. A veces se pelean por la impopularidad. ¿Cómo puedes decirle a una persona que lo que creyó que era suyo no es, sin causarle una incomodidad emocional a esa persona? Y definitivamente de repente llegar en algún momento a pelearte con una pseudo comunidad de la que tú eres parte. Estos problemas nos generan muchas incomodidades, pero no con las comunidades, sino con las generaciones que ya se han asentado en las zonas urbanas y que más bien desconocen los orígenes de lo que ellos creen practicar y creen que les pertenece. Querer decir que la diablada es peruana no es verdad. Tampoco. No es verdad. La diablada es hispanoandina y si ya tenemos que decir dónde nació, en Oruro. Estimados amigos peruanos, si ustedes escuchan estos argumentos de sus propios compatriotas limeños, puneños y de otros lados del Perú, no es porque ellos estén parcializados con Bolivia, sino precisamente por lo opuesto. Esta gente, estos investigadores científicos han hecho el trabajo de investigar libros, documentos antiguos, periódicos, para llegar a las conclusiones que tienen. Por otro lado, los otros investigadores peruanos que tienen la otra posición, yo pienso que vendrían por tres vías básicamente. La primera, por un simple nacionalismo, o sea, no se basan mucho en documentos y simplemente quieren demostrar lo que no es cierto. El otro caso, por ejemplo, voy a hablar de un libro muy importante en el Perú sobre la diablada. El libro se llama Diablada Puneña y le corresponde a don Enrique Cuentas Ormachea, que es muy curioso. Este libro es utilizado para los properuanistas que quieren argumentar algunas de las cosas que les conviene, pero también es utilizado por bolivianos, investigadores que quieren argumentar exactamente lo opuesto, es decir, que las danzas vienen de Bolivia. En el caso de Cuentas Ormachea puedo decir lo siguiente, después de haber revisado sus textos, decir primero que es una obra respetable y que tiene bastante fundamento en muchas de las cosas que esgrime. Sin embargo, quizá una de las falencias que tiene, que es muy importante, es que en la época que él escribió este libro, que si no me equivoco es el año 1982, él desconocía ciertas cosas. Por ejemplo, el propio título de Diablada Puneña está basado en un error, ya que, por ejemplo, personas como Américo Valencia Chacón y otros que ustedes van a escuchar, conocen el hecho de que no existe pues tal Diablada Puneña, sino era el Misticicuri o Sicu Moreno que llegó de Sica Sica a La Paz, y Cuentas Ormachea probablemente desconocía esto y por eso arguye ciertas cosas. Lo curioso es que la mayoría de los escritores se basan en este error de Cuentas Ormachea, que lo vamos a revisar en lo que continúa de este video más adelante. Sin embargo, hay un tercer grupo de estudiosos puneños, básicamente la mayoría, que arguyen que estas danzas como la diablada, la morenada, caporales, incus también, tobas incluso, son de origen puneño. Son esta gente que sabe perfectamente que estas danzas han nacido en Bolivia e incluso conocen todos los documentos. Sin embargo, a pesar de ello, han escrito o se han manifestado afirmando de que estas danzas son puneñas. ¿Por qué sucede esto? Esto lo vamos a ver también en la parte siguiente, cuando pasando los estudiosos peruanos y todo este debate, toquemos el tema del supuesto complot del que habla Napoleón Gómez. Ahí vamos a tener la aclaración y vamos a mostrar pruebas de cómo esta gente conocía de estos hechos, sin embargo escribió todo lo opuesto. Seguidamente quiero presentar una extensa entrevista que le hice a don Luis Valverde Caldas, un experto danzólogo peruano, quien seguramente va a exponerles una serie de cosas muy novedosas, tanto para investigadores modernos como para gente que desconoce de la materia. También quiero decir que Luis Valverde es alumno de don Américo Valencia Chacón, a quien realmente le tengo mucho respeto, sobre todo por el tipo de entendimiento y metodología que utiliza para dar con estas incógnitas que existen en torno a danzas andinas. De hecho, don Américo Valencia Chacón es alguien que, aparte del conocimiento empírico, tiene varios títulos. Él ha estudiado en Finlandia, en Estados Unidos, y es un musicólogo muy respetado que, en mi opinión, creo que tiene el criterio correcto para entender esta temática de las danzas peruanas, andinas y bolivianas. Soy un profesor de danza, investigador, estudioso del folclore, coreógrafo y músico también, que nació en la ciudad de Lima, de padres andinos, hace unas 4 décadas atrás. Y bueno, por los pasados 25 años me he dedicado a lo que es la promoción, la difusión del folclore andino, fundamentalmente no solo del Perú,
sino también de otros países andinos como Bolivia, Ecuador, el norte de Argentina, norte de Chile. Entonces, no tengo ningún maestría, ni doctorado, ni nada por el estilo. Pero, sin embargo, sí es el campo en el que me desenvuelvo, básicamente, ¿no? Muchos amigos míos que se dedican a esto me usan bastante como referencia para trabajos que ellos incluso hacen, ¿no? Siendo ellos los sociólogos y los antropólogos. Siempre estamos colaborando porque pues compartimos mucho tiempo de esta actividad, incluyendo, por ejemplo, a Carlos Sánchez, que usted veo que cita bastante, que es buen amigo mío. Entonces, yo estudié Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, pero durante mucho tiempo en mi estadía en la universidad me dediqué a lo que era la investigación folclórica y estuve trabajando en el Centro de Folclore de esta universidad por un periodo de casi 10 años, ¿no? Como miembro del conjunto de Zampoñas y después como parte ya de la unidad de investigación de este centro folclórico, ¿no? El principal argumento que utilizan algunos escritores puneñistas sobre la Diablada es arguir que la Diablada se originó en la ciudad de Juli y luego viajó hasta Oruro, volviendo en el siglo XX. En realidad no tiene muchos fundamentos, como van a escuchar ustedes de los propios estudiosos peruanos a quienes yo he consultado. Además de recalcar lo que ya dije, ¿no? Que si bien pudo haber existido alguna danza de diablos primigenia en la zona de Juli o de Puno, Perú, en realidad nunca llevó el nombre de Diablada. Mire, yo le conozco de la siguiente manera. Un día encontré un artículo que usted seguramente ya lo conoce, de Dilemas, había sido una revista chilena, donde hace una crítica a don Omar Aramayo sobre, digamos, la postura que tiene sobre la danza de diablos. ¿Dónde leyó Aramayo y dónde se publicó esto? Porque yo lo tengo de un periódico de Oruro que se llama La Patria, ¿no? Pero, a ver, cuénteme un poquito qué pasó con esta intervención y la crítica que le hace a don Omar Aramayo. Sí, a don Omar Aramayo, que ya era un personaje bastante conocido. Es un personaje bastante conocido, no solo es un intelectual puneño, poeta y estudioso también, que ha aparecido en muchos documentales desde mucho tiempo atrás. Ya alguna vez nos hemos cruzado cuando ha habido actividades folclóricas en Lima. Estamos hablando hace 20 y tantos años atrás, y bueno, yo no había sabido nada más de él por un buen tiempo, pero leí en 2 artículos suyos que están escritos en 2 partes, pero los leí en 2 fuentes diferentes. Uno de ellos estaba publicado por el diario Los Andes en Puno, y el otro, no recuerdo ahorita la fuente, pero estaba también en otro periódico digital, porque en realidad el primer artículo que vi de él fue el del diario Los Andes, que era una continuación, y luego busqué el otro, ¿no? Porque quería tener exactamente toda antes de dar mi respuesta, yo quería tener toda la información disponible. Y las razones fueron, aunque yo respeto mucho al señor Aramayo en todo lo que ha hecho por la cultura puneña, en realidad estaba un poco indignado de algunas cosas, argumentos que él esgrime en este artículo. Si usted necesita conseguir el artículo en su versión original, yo se lo puedo enviar. Por favor. Hice una copia para mis archivos. Pero la razón por la que decidí fue fundamentalmente eso, ¿no? Encontré que las justificaciones por las cuales él denuncia que Bolivia quiere apropiarse de danzas que originalmente eran peruanas, me parecían muy jaladas de los pelos, muy manipuladas, y pensé que como nadie se manifestaba, era mi obligación recordarle a toda la gente de esta promoción de personas, porque la juventud de ahora no conoce, y entonces recordarles exactamente qué es lo que había ocurrido hace unos 20, 30 años atrás, cuando todas estas danzas empezaron a cobrar mucho más fuerza en todos estos países en Sudamérica.
Y no soy el único, en realidad, como yo hay 2 o 3 estudiosos más que comparten esta visión, y algunos otros que, aunque no la comparten al 100%, aceptan los argumentos, ¿no? las investigaciones que hemos hecho, ¿no? al respecto. Entonces, es un tema, yo sabía que era un tema delicado, porque la sensibilidad social es bastante fuerte, pero había que hacerlo, y entonces me decidí a escribir el artículo. Muy bien. Entre las cosas importantes que debemos hablar sobre la diablada, porque es un tema que también me interesa. La verdad, yo he aprendido mucho de usted, en realidad. Viendo el artículo me he puesto a estudiar, porque en realidad este no es mi campo. Yo soy historiador de otras cosas, pero como folclorista hay mucha gente, muchos bolivianos que me reclaman y me dicen: tú di algo, hagan algo, porque hay mucha desinformación en el Perú, lamentablemente, también en Chile, y precisamente personas como el señor Aramayo, como hemos podido ver. A ver, un poquito, si podemos resumir en unos puntos importantes esta discusión con Aramayo. Él, por ejemplo, afirma que los diablos más bien fueron llevados de las danzas de diablos de Puno a Oruro. ¿Usted qué puede decir al respecto? Es una idea bastante antojadiza. El asunto es, para hacer un pequeño paréntesis breve, es si cuando usted que es historiador, y cualquier colega de cualquier ciencia social que ha tenido una base mínima de investigación científica, tiene que entender o comprende o siempre mantiene en cuestión de que el investigador somete las cosas a pruebas y más pruebas para descartar lo que sirve de lo que no sirve. Entonces, correcto. Pero si un investigador ya va con una idea predispuesta, ¿no? Entonces todo lo que encuentre lo va a tratar de ver si encaja o no encaja en esa idea predispuesta. Y esto es lo que ocurre con Aramayo. Él tiene una idea de que yo tengo que demostrar que esto es así. Y entonces puede encontrarse con la verdad en el camino, pero como la verdad no interesa, entonces vamos a buscar la manera como los elementos que encontremos para que puedan esto encajar. Entonces ese es el problema. La idea de Aramayo, de que, no solo de Aramayo, hay muchos gente, más, sí, de que los diablos han ido de Puno hacia Oruro, no tiene fundamento, en el sentido de que si ellos se mostraran que hay acá tengo la prueba efectiva, ¿no? Lo que hay, lo que muestran, porque he visto que también sacan un diablo que está en el museo en Oruro y todo eso. No hay más que indicios, vestigios, ¿no? de cosas que sugieren, que nos permiten elaborar hipótesis, pero no hay, digamos, pruebas contundentes con respecto a esto. Todos son, yo también puedo decir que, bueno, los diablos no vinieron ni de Puno, ni de tal, que pudieran haber venido de cualquier lugar, pudieron venir de la zona oriental de Bolivia, por ejemplo, puedo decir eso, ¿no? Entonces, es mi hipótesis, es mi teoría, pero yo tengo que probar eso con pruebas históricas, con documentos, con una cierta veracidad. Y hasta el momento, para sostener la teoría que ellos están manteniendo, no hay ninguna prueba que me diga con contundencia, ok, efectivamente aquí está la prueba. La debilidad más grande de la teoría puneñista es que no existe ninguna prueba de que alguna danza de diablos haya ido desde Juli hasta Oruro. Por el contrario, de Oruro hasta Puno, obviamente hay un montón de pruebas, especialmente del siglo XX. Lo único que se encuentra como supuestos argumentos es la existencia de estos autos sacramentales bastante antiguos, basándose en que la iglesia de Juli, por ejemplo, es una de las más antiguas de América del Sur, simplemente. Además, también hacen el comentario o recurren a personajes como Ludovico Bertonio, que ha sido un conocido sacerdote y escritor. Ha escrito un libro que se llama, o más bien es un diccionario de la lengua aymara, donde, como ustedes verán, en ningún momento hace una descripción de la danza o algún elemento que nos pueda justificar esta hipótesis, simplemente hace una cita de una palabra, como podrán ver ustedes más adelante. Que alguien demostrara, oh mira, acá hay una prueba de que en tal lugar, ¿no? En Puno, en tal año, fueron hacia Oruro y lo registraron. Pues lo registraron o lo que sea.
no prueba todavía tampoco ni siquiera que ella haya sido la primera vez. Porque claro, tiene que someterse a un proceso, un escrutinio, ¿no? Todas estas teorías, esos indicios tienen que someterse. Por ejemplo, ¿no? Muy poca gente sabe que la relación entre el pueblo, la ciudad de Juli y la ciudad de Sica-Sica, en La Paz, es una relación que data desde muy antiguo, desde mucho tiempo atrás, y hasta comienzos del siglo XX, los conjuntos de sicuris o de conjuntos autóctonos indígenas de Juli solían ser invitados, iban a la ciudad de Sica-Sica en La Paz a participar de las fiestas, y se hacían los indígenas, 8 días de caminata a pie. Entonces, estas relaciones, ¿no? Han continuado durante el tiempo hasta que las repúblicas se han ido sentando más y ya empezaron los límites, los bordes, la frontera, las garitas de control y todo eso, y poco a poco se fue diezmando. Entonces, estas relaciones a nivel indígena han existido siempre, pero nosotros estamos hablando de una danza mestiza urbana con un carácter un poco más complejo que simplemente con un aire facilista decir, ya ves, fueron de Puno hacia Oruro. Son mucho más para mí. Si alguien viene y me demuestra y me dice, acá tengo las pruebas contundentes de que efectivamente fue así, pero hasta el momento, de las pruebas que yo tengo, de la investigación que yo he podido encontrar, la danza de la Diablada como la conocemos ahora, no como hubiese sido hace 500 años o 400 años, la danza de la Diablada como se baila, tiene lugar y época de nacimiento, es en Oruro, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Para mí eso está clarísimo y están todas las pruebas al respecto, que son mucho más abundantes que las que ellos están esgrimiendo. Seguramente, hermanos latinoamericanos, se han quedado picados de seguir escuchando un poco más a estos escritores y estudiosos peruanos. Vamos a seguir todavía un poco más con Luis Valverde en un siguiente capítulo, y también vamos a entrevistar a otros entendidos en la materia, tanto peruanos como bolivianos, para ir sacando algunos consensos. La idea personalmente es de que lleguemos a congeniar, a solucionar estas diferencias que tenemos, pero siempre basados en la ciencia y en la verdad, que es el motivo básico de este documental, que seguramente van a seguir interesados mucha gente más adelante en los otros capítulos que vienen.